El fútbol no empezó en un estadio, nació en las calles, en los relatos de papá y en los abrazos con desconocidos. Aquí no se habla de estadísticas, aquí se habla de lo que hace temblar el corazón. Bienvenidos a Donde Nacen los Hinchas, un podcast de hinchas para hinchas. Hoy nos acompaña una persona que conocí gracias al fútbol, que desde que lo conozco siempre me ha demostrado su pasión, su amor por este deporte, y puedo decir que es una de las personas más fanáticas que conozco hacia el fútbol en general. Es hincha del Independiente Medellín y tiene una capacidad increíble para narrar los partidos. Con ustedes, Andrés Betancourt. Hey, ¿qué malo estás? ¿Bien o qué? Bien, Hermano. Gracias ahí por la introducción, hermano. Yo creo que más, o sea, un poquito exagerada porque, pues sí, obviamente uno es fanático, pero hoy en día, hermano, ya uno ve como tantos personajes como tan afiebrados que uno dice, ay, pues madre, yo me consideraba pues como muy fanático y uno queda como en pañales. De hecho, yo con muchos personajes hoy en día, especialmente con lo de las redes sociales, yo siento que la gente le mete tanto como al tema del fútbol y ahora más con la globalización, porque no se quedan como en las esferas de su país, sino que se ponen a pelear por equipos de afuera que nada que ver con su tierra. Sí. Y yo como, uy, un momento, calma. Yo siento que, pues madre, yo no, hasta esas esferas tan altas, yo nunca he llegado, pues, pero digamos que he sido una persona que me apasiono mucho por muchas cosas en la vida y cuando me apasiono yo como que me empeliculo. Mi papá me decía mucho eso y pues he tenido varias en la vida, varias pasiones que incluso yo diría que la del fútbol hasta cierto momento ya me pasó como el prime de esa pasión, porque hoy en día no soy tan afiebrado como en algún momento de la vida lo llegué a ser, pero imagínense. O sea, si en este momento ya no soy tan afiebrado, entonces, cuando lo llegué a hacer, ¿cómo es que era ese nivel de...? Claro, yo te conocí en ese momento de Sí. mayor efervescencia, que hasta para Argentina te fuiste que para ver las hinchadas de allá. Así fue. Entonces, esa parte es como muy bacana. Y justo eso, pues como que es lo que queremos hablar acá, de diferentes temas del fútbol que nos ha tocado. Y pues el fútbol a todos nos llega de formas diferentes, ¿cierto? A mí, por ejemplo, me llegó por mi papá, por verlo a él, con su pasión, con su amor por el deporte, que desde muy niño siempre lo veía a él muy afiebrado, así como somos nosotros. ¿Cómo te llega a vos el fútbol? O sea, ¿en qué momento de tu vida? Porque inclusive me has comentado pues, que no llegó como tan a temprana edad, sino que llegó un poquito más tarde. ¿Cómo te llega el fútbol? Es que es una historia como un poco random, como te decía antes de empezar la charla, que pues apenas te la voy a contar y pues realmente casi nadie sabe eso. Como sabes y mucha gente de mi entorno cercano, yo soy hijo de un periodista deportivo. No es el más famoso, pero pues obviamente por ser mi papá y más allá de todo, yo lo considero un muy buen profesional en lo que hace. Y entonces obviamente él desde que yo tengo uso de razón, él trabajaba con el tema de periodismo deportivo en la radio. Y entonces yo siempre tenía información de fútbol porque él toda la vida al trabajar de eso ve partidos en la casa, o sea, desde los años 90 se veía todas las copas, todos los campeonatos, televisión, la radio, etcétera. Entonces siempre como esa influencia estaba más, yo no me identificaba con el fútbol en ese momento, me aburría de hecho me aburría. Mi hermano menor sí se empezó a identificar más con el fútbol. Por allá, como, digamos, incluso es muy charro porque mi papá, aquí entre nos, pues, el hombre es hincha de Medellín. Lo que pasa es que es una persona que lo disimula muy bien por su trabajo. Si a él le tocaba transmitirle partidos a Nacional, y de hecho muchos años le estuvo transmitiendo partidos a Nacional, la verdad el comentario de él es muy imparcial. Usted lo escucha y no se le nota nunca un sesgo de hincha en los comentarios que hace. Digamos que siempre ha tratado de ser así. Sin ser lambón, sin ser como... querer quedar bien con todo el mundo. Que él no es de querer quedar bien con todo el mundo. De hecho, la premisa de él siempre ha sido querer quedar bien con la verdad. O sea, si él siente que el equipo sea hincha o no, está jugando bien o mal, él tiene que decir la verdad, independientemente de todo. Entonces, la verdad, eso es como lo que más me ha gustado del hombre. Pero entonces, él, en medio de eso,
él nos dio camisetas de Medellín y de Nacional, a mi hermanito y a mí, o sea, nos las regaló indistintamente, como que esas camisetas son de ustedes, pónganse la que quieran. Yo me acuerdo que en la casa estaba la camiseta de Medellín, de esa de los años 90, la de, creo que, ¿cuál era La que tenía la montaña. No era Bancoquia, no, una anterior, era por Sí, el año 92, 93, no era Bancoquia, sino Brullo. otro patrocinador, ahora no recuerdo. Y en ese entonces también estaba una de Nacional que era verde completamente como la del Cali. Esas dos camisetas. Sí, la que dice Sam. En ese momento en la casa habían esas dos camisetas. Y yo creo que hasta yo me ponía las dos, ¿sí me entienden? A mí como que no me importaba. A veces los amiguitos lo llamaban a jugar fútbol. Yo no sabía jugar fútbol, ni me gustaba, pero uno como por estar con los amiguitos se ponía cualquier camiseta de fútbol. Ya que yo iba a jugar fútbol me ponía y a terminar llorando porque lo pateaban a uno y me salía porque a mí no me gusta eso, Y de hecho mi papá me dice que a mí me dejó de gustar mucho el fútbol porque en una de esas chiquitico me pegaron un balonazo y como que yo le cogí miedo a los balones y no volví a saber nada de los balones hasta los 11 años. Digamos que toda esa etapa de mi niñez yo me dediqué a otras cosas, a ver caricaturas, me apasionaba mucho por hacer diseños de carros, entonces me ponía a hacer diseños de carros, a jugar con los carros que yo mismo hacía de cartulina, a tratar de ser profesor, porque a mí me gustaba mucho desde chiquitico el tema de la docencia, entonces me peliculaba, hacía hasta mis propios libros de profesor, Entonces me dediqué a todas esas otras cosas de la vida. Mi hermanito, el menor, él pues tiene 2 años y medio menos que yo. Él sí le gustaba mucho el fútbol. Y de hecho, pues, es muy charro porque por ahí cuando yo tenía 8 años, un día estábamos viendo un clásico. Es que bueno, ¿ustedes de quiénes son hinchas? Dijo mi mamá. Mi papá estaba transmitiendo el partido en el estadio. Y entonces yo soy del Medellín. Casi toda mi familia es hincha del Medellín. Y la verdad, yo después de esas camisetas que estaban en mi casa, yo me terminé identificando más con el Medellín. Entonces mi hermanito, yo soy de Nacional, yo soy de Nacional. Bueno, listo, entonces cada uno con lo suyo. Yo me acuerdo que ese día hizo gol Núñez. No me acuerdo cómo quedó el partido, yo solo recuerdo que Núñez hizo un gol y que los jugadores de Medellín lo celebraron muy estilo a la liga inglesa, que se tiraban como deslizándose por la cancha. Ponele, eso fue año 97, 98, sí, más o menos. Pero ya hasta ahí, en ese año creo que mi papá nos llevó una vez al estadio. El alcalde de Medellín era Sergio Naranjo, imagínense. Y dio como unas tarjeticas que para que los niños fueran al estadio o al Parque Norte o al Planetario. Es que aprovechemos para ir al estadio. Fuimos al estadio y un partido Medellín-Once Caldas. Apenas estaban unos pelagatos ahí de la Resistencia Norte montándose allá, yo me acuerdo. Los primeros partidos y para mí eso era muy impactante. Pero bueno, finalmente tampoco quise seguir yendo. Hasta que por allá, cuando tenía 11 años, es muy charra esta historia. Mi mamá, que en paz descanse, que hace 2 meses falleció, llega y me dice, oíste, yo creo que tu papá tiene otra mujer. Es que además que va a salir con ella el domingo después del partido. Venía a jugar un partido y mi papá iba al estadio. Es que decirle a ver si a tu papá a ver que te lleva a vos, porque yo pues, nunca nos llevaba, porque finalmente a nosotros ni a mí me interesaba ni nada. Mi papá, Anderson de pronto sí, mi hermanito Anderson, de él sí le gustaba tal vez un poco, pero tampoco es que fuera de llevarnos al estadio cuando yo como que por seguirle la bola a mi mamá, a mí no me gustaba el fútbol realmente en ese punto de la vida. Y yo, espere, pues además yo le digo, yo pa, me voy a llevar al estadio, es que vamos, pues así como, y yo como que antes era mentira, o sea, no tenía otra mujer, de una, amigo, de hecho le gustó mucho que yo le dije, es que vamos, organice, y ya. Y ese día yo no recuerdo cómo quedó, ese era el equipo del 2001 de Juan José Peláez, ese equipo era muy buen equipo, a mí yo me enamoré, hermano, ahí, yo ya sabía que era hincha de Medellín, pero en ese punto ya la Resistencia Norte, yo recuerdo que ese año como que cogió mucha fuerza a la barra, entonces ir al estadio ya era otro ambiente, no era como ir en los 90, donde sí, usted veía la bullita de que la putería roja, no sé qué, sí. Nada, ya el ambiente era muy tremendo, y yo quedé enamorado cuando Medellín ganó, y bueno, a la semana, 2 semanas tal vez, ya me di cuenta que Medellín jugaba y yo ya le volví a decir a mi papá que sí me podía llevar, pero porque de verdad quería ir al estadio. Sí quería. Es que hace mañana, es que vamos, y entonces de ahí en adelante todo el resto del torneo me terminó llevando al estadio,
Cuando él no viajaba, ¿cierto? Me terminó llevando al estadio y era no solo un parche, yo ya quedé completamente enamorado, entonces yo ya empezaba, ya llegaba a ver los noticieros y que como iba a la tabla de posiciones, que Medellín en ese torneo estuvo casi siempre entre los 3 primeros. Sí. Estaba el Cali, estaba creo América. que América, el Cali, Once Caldas también estuvo entre los primeros en ese torneo, Medellín, esos 4, ya Medellín entre los octogonales. En el octogonal, Medellín, yo recuerdo que le gana un partido. Bueno, ya mi papá me empezó a llevar a todos los octogonales también. Los 3 partidos, el primero que ganó Medellín acá 2-1 contra el Tolima. Sí. Que el árbitro fue Felipe Rusi. Yo me acuerdo que ese man que era como muy mal árbitro. Mi papá no lo podía ver porque decía que era horrible, que siempre le pitaba muy mal a Medellín. Ese día, un arbitraje tremendamente malo, aún así Medellín ganó. Después un 0-0 con el Cali y en la última fecha era un partido con Tuluá. Antes de esa fecha Medellín jugaba en Ibagué con el Tolima y le ganó el último minuto con gol de Henry Vázquez, si no estoy mal, y ese día Ganesa Ortiz le regaló una camiseta a mi papá, la blanca, y pues ya la trajo y me la dio. Yo esa camiseta también la tengo en la casa y creo que para el partido siguiente con Tuluá, que Medellín gana 3-0 y va a la final con América en ese partido. Sí. Que creo que es el partido donde más pólvora he visto yo en el Atanasio Girardot. En el año 2001, un 3-0 contra Tuluá. Una cosa impresionante. Es que ni estos días que han tirado otra vez tanta pirotecnia, yo vi tanta pólvora en el estadio como ese día. Medellín le gana 3-0 a Tuluá y ese mismo día Choronta Restrepo le promete a mi papá la camiseta roja. Mi papá era muy amigo de unos 4 o 5 jugadores en el Medellín. Y bueno, el tiempo fue que pasó, ese equipo no pasó nada, pues porque terminó perdiendo la final con América y ahí lo que... Recordaba Diego Gómez. Sí, esa fue la final con Diego Gómez, claro. Y entonces, a mí me dolió, pero de todas las finales que hemos perdido, que han sido muchas, esa fue tal vez la que menos me dolió porque digamos que yo apenas estaba como entrando en el tema del fútbol, y a partir de ahí ya... Al año siguiente ya empecé a como a practicarlo y todo el rollo, pues porque ya yo como que me veía como haciendo las mismas cosas, pero evidentemente ya tenía como muchas falencias motoras, porque de por sí yo soy una persona que soy muy torpe en general para todos los movimientos de mi vida, y entonces si apenas iba a empezar a practicar movimientos de fútbol, realmente sí se notaba, y yo creo que hasta el día de hoy soy un tronco más, pero sí, ya me empecé a apasionar mucho, y todo lo que vino allá en adelante, que si algo vamos a ir hablando de eso. Claro, porque ya llega el fútbol a tu vida y pues digamos en los años siguientes fue como que empezamos ya a vernos en el estadio, todavía no éramos amigos, pero ya uno iba identificando a ciertas personas y tiempo después fue que empezamos pues como ya a parchar y a estar ahí en el estadio siempre juntos y llegó el momento en que la pasión te llevó a irte para Argentina. Sí. O sea, ¿en qué momento ya pasaste de tener tan poco interés a ya querer ir a Argentina a conocer las hinchadas de Argentina? Y es una historia pues muy bacana que vos contás de cómo pasaste en varios estadios en Argentina. Si quieres contarnos cómo es la parte ya cuando llegaste a Argentina, cómo se vive el fútbol allá y cuál es, digamos, pues, cómo es la diferencia con Colombia y con el resto del mundo, creería yo. Porque lo que al menos uno ve en televisión es, o sea, como se vive allá, no se vive en ninguna otra parte. Eso que usted me pregunta, parce, ahí al final es una vuelta muy tesa porque precisamente lo que me llevó a interesarme tanto en el fútbol argentino es como lo que le ha provocado a muchos otros de otros países y creo que en general en el mundo, porque el fútbol argentino, aparte de que ellos de verdad sí son muy apasionados, pero por esa misma pasión los que trabajan en medios hacen de que su pasión se transforme en su trabajo y por ende ellos venden muy bien su producto y su pasión. Los periodistas argentinos, yo siento que hasta cierto punto inflan lo que tienen allá, porque realmente es bueno, no podemos negar que no el tema del folclore y el espectáculo que manejan ellos allá, pero también tiene mucho con la forma como ellos comunican esa cultura, que eso aquí nos falta mucho, o sea, realmente acá hinchadas y cultura futbolera hay bastante también, pero en los medios no se cuenta con esa misma, aunque parece, muchos creen que sí, pero no, los medios en general, apenas ahora ciertos medios independientes y ahora con el tema de las redes sociales, estos espacios, toda esa vuelta, empieza como a darle fuerza un poco al querer comunicar como esa pasión del fútbol, pero
pero realmente los grandes medios en Colombia son malos para comunicar el deporte. Aquí en Colombia no, los grandes medios no tienen como ese conocimiento hasta técnico, diría yo, cuando en un partido poner los micrófonos para que se escuchen las barras. Vos ves que en una transmisión de fútbol argentino usted siempre está escuchando los cánticos de las barras, y entonces me decían, no, es que esa gente allá canta mucho. Cuando yo fui allá me di cuenta, ellos sí cantaban, pero comparativamente con lo que hacen acá es muy similar, sí, o sea, de hecho, el ambiente en el estadio es muy, yo me sentí como, hoy yo me siento como en un partido en el estadio de Atanasio Girardot, normal, la señora que vende la gaseosa, o sea, todo lo como, entonces yo, pero ¿por qué a nosotros nos venden esto como si fuera? No, es que ellos realmente tienen mucho sentido de pertenencia por comunicar audiovisualmente, que es algo bueno y algo atractivo, y pues eso mismo a mí fue lo que me fue atrayendo. De hecho, ya cuando tenía 12 años, que empieza Fox Sports en ese año a transmitir la Copa Libertadores, porque hasta el 2001 era otra cadena, no recuerdo el nombre, yo tampoco me la veía, pero en el 2002, cuando Olimpia es campeón de la Copa Libertadores, a mí me impacta mucho, porque empiezan esos programas de Minuto Cero, Minuto 90, Enrique Macaya Márquez, Marcelo Araujo, el clásico del domingo, ellos a mostrar la pasión. Entonces también estaba TIC, que el hincha, que una cosa, que la otra. Ahí en el 2002, cuando aparece este relator Mariano Clos, que yo la primera vez que escuché a Mariano Clos fue en un partido de Copa Libertadores de Gremio con Olimpia, la semifinal de la Copa Libertadores del 2002. Cuando aparece ese man relatando así, nosotros, mi papá como, uy, este man, qué hombre, ¿quién será ese viejito? Dice que ese viejito, cuando ya muchos partidos después lo vemos como antes de empezar el partido, era un pibe. O sea, era un joven. En ese momento tenía como unos 32 años. Y no, ay, impresionante voz tiene este man. O sea, muy teso. Y entonces, digamos que toda esa forma de comunicar a ellos, uno lo ponía a ver todos esos programas. Y entonces llega un punto que prácticamente ya, digamos en el 2003, cuando yo tenía 13 años, yo empiezo a ver como que me enamoré mucho de esos programas que ellos tenían en el fútbol argentino. Todos los domingos por la noche Araujo con Macaya Márquez, que era fútbol de primera. Sí. Era un programa, yo me acuerdo que el parche mío era comerme un perro caliente que compraba por allá por donde yo vivía, muy rico, y me ponía a ver el resumen de los goles del fútbol argentino. Y es muy chévere porque mire que apenas hasta hace unos años acá en Colombia, con este canal de deportes que tenemos aquí, es que medio hacen algo similar, que con lo mejor de la fecha, que tan, pero eso aquí no se veía, o sea... Digamos que lo más cercano fue el programa que era con Edgar Perea, Oscar Rentería. Y ni eso. Que en realidad pues era más ir a pelear que otra cosa. Sí, era más una polémica. Sí. Ellos no se encargaban. Pero yo le llamaba así la telepolémica. La telepolémica. Pues. En cambio vos veías el programa Fútbol de Primera, que era emitido por el Canal 13 en Argentina, pero transmitido por eso es como una organización que se llama Torneos y Competencias. Sí, te dice. Ellos se encargan de distribuir como todo de producir y distribuir todo el material allá. Y entonces ellos le servían como de productores a Fox Sports, que Fox Sports era una cadena gringa, pues. Y entonces, claro, uno empieza como a enamorarse de esa forma en la que Fox Sports transmitía eso, y entonces uno ya como que se ve en un partido allá. Yo vine a ir a Argentina ya en el año 2013. En el año 2013, pues ya muchos años después de haber pasado pues ya como muchos procesos también como hincha acá, incluso yo creo que ya hasta que por ahí terminando el prime mío como hincha, pues en el momento que yo estaba más apasionado, los últimos años míos fueron, digamos, después de como saliendo de la adolescencia, de más o menos, póngale 24, 25 años, que yo fui ya muy apasionado. Que digamos que también eso va muy ligado a la madurez de uno como persona. Uno va también entendiendo muchas otras dinámicas de la vida. Acá, por ejemplo, uno de los invitados nos decía, yo ya entendí que así pierda o gane, el lunes tengo que madrugar a trabajar, ¿cierto? Eso no que lo muchas veces uno no lo entendía y uno decía, no. Esto es lo peor, y ya se le dañaba la vida, pues digámoslo así, que todavía sigue pasando, pues que el estado de ánimo de uno depende mucho de cómo salga el domingo el equipo, ¿cierto? Claro. Sigue sucediendo, y creo que eso va a suceder toda la vida, porque yo veo a mi papá, y mi papá ya va a cumplir 70 años y a él le sigue pasando. O sea, él sigue estando mal cada vez que pierde Medellín, y sigue estando ilusionado y emocionado cada vez que gana. Entonces, como
listo, esto nos va a marcar para toda la vida, ¿cierto? Yo recuerdo también un programa muy bonito que tenían en Fox Sports que le apelaba más como a la nostalgia del hincha, que se llama Expediente Fútbol. Sí, muy Que bueno. yo ahí conocí un montón de historia del fútbol argentino Hasta, que no tenía ni la menor idea. Empecé a ver al Burrito Ortega, muchos jugadores también, que uno ya los veía, pero empezó a conocer su historia y de dónde venían, y era muy bacano. Entonces, cuando vos fuiste a Argentina, te encontraste fue con un panorama muy parecido al colombiano, en realidad. en muchas partes, o sea, no, ellos sí son muy entregados al fútbol. Yo siempre decía, honestamente, como viaja a todas las canchas de visitante. O sea, seguramente es en un país con mucho más dinero, porque en Europa sí es así, ¿cierto? Sí. Y uno se pone a ver, y en la época en la que yo fui, no sé si antes, la sociedad argentina y colombiana, pues económicamente está muy similar, si es que la sociedad colombiana no está incluso un poco mejor que la sociedad argentina. Lo que pasa es que ellos sí tienen algo, y es que si ellos tienen que dejar de comer y marcar por ir a comprar un abono, una boleta Lo hace. lo que pagan ellos, la membresía de socios pues, de su club, a ellos no les importa. O sea, para ellos su alimentación es el fútbol. Se daban cuenta que uno era colombiano, ¿qué opinas? Siempre me ponían el tema del fútbol inmediatamente. De hecho, recuerdo mucho un día que fui a comprar una entrada para un partido de Racing contra Boca. Ellos jugaban un domingo y yo fui el viernes. Pues supe que las vendían ahí en el cilindro, entonces me fui en bus. Tomé pues el bus, llegué ahí al cilindro. ¿Dónde la compra de entradas? Fui, me venden una entrada para tal. Sí. ¿De dónde soy yo? De Colombia. Ay, ¿qué te parece que el partido Colombia-Argentina creo que, no, eso no fue un viernes, sino como un jueves, unos días antes, en todo caso. Colombia-Argentina jugaban el viernes antes del domingo que jugaban Racing y Boca. Y yo ya también tenía mi asistencia para ese partido de Colombia-Argentina. Entonces ellos me preguntaron, ¿y qué te parece? ¿Es el nuevo clásico sudamericano? O sea, siempre como yo pensaba en términos como que clásico, nada que ver, nosotros no somos clásico de Argentina. Pero ellos siempre pues el que me ponía el tema siempre era como muy buena onda, yo la verdad. Y tienen como mucho respeto por el jugador colombiano. Sí, ¿no? Y lo que ellos siempre han dicho ahora, lo que ha salido muy en redes sociales, que la teoría del jugador colombiano, eso mismo me lo decían ellos eso fue hace 12 años que yo estuve allá, ellos me decían, no, los colombianos son unos cracks, pero no sé, se arrugan en los momentos duros de ellos mismos lo decían, y creo que eso es como una cosa que más que de los jugadores colombianos, creo que tiene que ver con nuestra idiosincrasia colombiana, que algo de nuestra forma de vivir hace que nos pongamos muy nerviosos en esos momentos. ¿Quién sabe qué será? No sé. Yo pienso ahí algo, yo tengo como una teoría sobre eso, y es que llegamos a esos momentos decisivos como tan agrandados que nos metemos esa misma presión nosotros de que ya ganamos, porque también hablando con mi papá él me decía muchas veces es que Colombia llegó al Mundial del 94 creyéndose campeón del mundo, después del 5-0 con Argentina, ¿cierto? Y cuando llegó al Mundial, como llegó tan agrandado creyéndose campeón del mundo, se puso una presión extra que no tenía que sentir y perdieron facilito. Sí. O sea, salieron facilito en primera ronda. Entonces, como no hay necesidad, pues, como de cargarse esa presión extra ahí también. Y hablando de eso un poquito, ahorita que también mencionabas que la derrota del 2001 no te dolió tanto, el fútbol tiene muchas derrotas. Yo creo que en realidad en el deporte son más las veces que se pierde que las que se gana. Independiente de que seas el equipo más ganador o no, siempre se pierde más que lo que se gana. ¿Cuál ha sido como esa derrota que más te ha marcado vos, parce? Porque digamos que el fútbol tiene cosas muy bonitas, pero también tiene estos otros momentos de tristeza profunda en la que uno en realidad no quiere ni salir de la casa, que uno ya queda como tan mal que uno ni me hablen. ¿Cuál es como esa derrota que vos decís, esta me dolió en el alma? No, la más dura, la derrota con Santos en la semifinal del 2003. Sí, yo quedé destruido. Más allá de que yo era una apenas adolescente en ese momento, si eso vuelve a pasar ahora, creo que sería lo mismo. Sí. Pues realmente fue una cosa muy difícil. Y después de eso, ahora cuando perdimos una final con Junior en 2023, fue muy similar. Pues, para yo terminar llorando, sí, pero esa derrota con Santos, yo creo que va a ser el trauma futbolístico mío de toda la vida.
Y de todo, y yo creo que muchos de los hinchas de Medellín, porque era un equipo bárbaro, ese equipo era tremendo. Ese era un equipazo, parce, y dolió mucho. Yo recuerdo esa semifinal, la recuerdo en específico porque yo iba a ir al estadio y me quebré el pie unos días antes. Y entonces mi papá no me dejó ir, yo estaba muy pelado, entonces mi papá me dijo, no, ese estadio se va a caer, usted en muletas, usted apenas entonces no puede ir por allá, ¿no? Que listo, no me dejó ir al estadio. Y llega y empieza ganando Medellín con gol de Tresor. Y yo decía, pues ya, o sea, vamos para la final. Esto Claro, no, claro. no lo quita nadie. Sí, es que era muy grande. Y no se pudo, pues. Esas cosas lo marcan a uno también mucho, pero yo creo que el recuerdo de ese equipo a todos nos queda más lo bonito Sí. que justamente la derrota, porque a pesar de que nos dolió mucho, todos nos acordamos más de es el mejor equipo que hemos visto. Sí, ¿no? Y el relato épico de Bambino Ponce en los cuartos de final en Porto Alegre cuando Maor llega y le estrella un palazo empezando el segundo tiempo a Gremio. El partido llega 2-2 y en la primera, los primeros 20 segundos, un saque, un pelotazo de Choronta para Choto. Roberto Carlos Cortés mete centro atrás y Mamolina define ¡pam! En el palo derecho de Darley, era el arquero de Gremio en ese momento. Y el Bambino Ponce llega y dice, este equipo es una máquina, campeón del mundo. Entonces uno como, uy, o sea, sí. Realmente ese equipo era muy jodido, muy jodido, muy bravo. Y entonces sí se veía, incluso el mismo el Flaco Schiavi, cuando ellos terminan ganando la final a Santos, yo saco para Libertadores, bueno, ya ahí fue donde a mí me empieza ya a generar tanta pasión el fútbol que yo empecé a querer hacer lo mismo que hacía mi papá, que era transmitir los partidos por radio. Entonces, con un mini componente que me había regalado mi mamá, con unos amiguitos de la cuadra, nosotros creamos una emisora ficticia de cassette, una emisora de cassette que se llamaba Desempolvando, y eso era un parce, eso era el parce, porque nos veníamos por ahí 3, 4, 5 amiguitos de la cuadra, todos de mi edad, 12, 13, 14 años, a narrar los partidos, y eso era, pero con todos los juguetes, hermano, todas las estadísticas acá, que la publicidad, que no sé qué, no, eso. Y yo era el director de la transmisión. Bien pauta y todo. Sí, no, es que carnicería de segunda, carnicería del segundo Barrañana. O sea, era una pauta medio en chiste, porque él también estaba pensando un poco para que fuera como cosas chistosas, para lo que nosotros consideramos que era chistoso en ese momento. Porque entre otras cosas, las transmisiones de nosotros eran un tiradero de caja. Estaba el que empezaba a contar chistes mientras estábamos narrando el partido, pero lo seguíamos narrando y nosotros éramos cagados de la risa ahí, seguíamos. Y digamos que ahí ya como que esa pasión se terminó, pues como de asentar todo ese año. Y esa Copa Libertadores yo la viví muy de cerca, más allá de que Medellín le fue muy bien. Yo estuve muy pendiente de los demás grupos. Recuerdo que Corinthians tenía un equipazo que lo eliminó River, pero a River lo eliminó el América que eliminó a Racing, el Cali lo eliminó el Cruz Azul, después el Cruz Azul lo eliminó Santos, que ya había eliminado a Nacional de Montevideo. O sea, mire que y todos los equipos eran muy buenos, que ahora eso no se ve tanto, hermano. O sea, ya hay mucha diferencia entre los brasileños y los demás. Hay una gran diferencia en este momento, y esa Copa Libertadores yo recuerdo muchos equipos muy buenos. O sea, yo recuerdo por ejemplo ese Cerro Porteño, que era muy bueno. Tenía Núñez. Boca Juniors, Colo era bueno, y aún así quedó eliminado en primera fase. Sí. Al Barcelona de Ecuador, que le tocó a Medellín, también era un equipo bueno. Los delanteros eran dos argentinos nacionalizados ecuatorianos, que era Graciani y Morigi, así se llamaban. Los dos delanteros los dos eran peludos. Graciani era peludo y Morigi también, pero los dos argentinos, pero creo que eran nacionalizados ecuatorianos ambos. El arquero era Ceballos, mejor dicho, y Colo-Colo. Casi todos los equipos tenían muchos jugadores de selección, entonces hacía muy competitiva la Copa Libertadores. Ahora la Libertadores empieza a ser competitiva, digamos, en los cuartos, octavos. Sí. Algunas veces ni siquiera en octavos, sino a partir de cuartos es que empieza uno a ver competencia en realidad. Y de hecho, ese Colo-Colo que vos mencionaste también tenía a Marcelo Espina, tenía a Manuel Neira, ahí jugaba, creo que incluso había regresado Zamorano. El golazo que nos hizo Espina. O sea, ese equipo era muy bueno. Y Medellín quedó primero en ese grupo, me acuerdo muy bien. Pero en los otros grupos había muy buenos participantes.
estaba Pumas de México, ese equipo en esa Libertadores fue muy bueno, y el gremio que le toca a Medellín era un equipo muy bravo, que eliminó a Olimpia del campeón en octavos de final, cuando el año pasado, ¿te acuerdas que los había eliminado Olimpia en la semifinal? Pero ese gremio tenía, a mí no se me olvida, tenía una nómina súper de lujo. El arquero era Darley, el lateral derecho era Anderson Lima, el lateral izquierdo era Gilberto, centrales creo que tenía uno que era Anderson Polga y se me olvida el otro. En medio campo tenía un jugador negrito llamado Tinga. Un jugadorazo muy bueno. Muy bueno. Luis Mario, un 10, que nos hizo un gol también en Porto Alegre, un jugadorazo. No, eso era un combo, hermano. Y el salto de Robinho, Diego, Ricardo Oliveira, Elano, Renato, Nené, Leo, Alex. Fabio Costa era lo que no. O sea, mira que volar de palo a palo. Mira qué equipazos jugar esa Copa Libertadores, que hoy 22 años después todavía nos acordamos de las nóminas de los equipos de esa Copa Libertadores y vos se las preguntas a muchísimo. Sí, porque es que fueron equipos muy impactantes, muchos de los que están ahí, y entonces por eso nos le da tanto valor a lo que hizo el Medellín en esa Copa Libertadores, que llegó a ser el tercero de ese torneo compitiendo con equipos de muchísimo nivel, porque es que eran todos muy difíciles. Y que digamos esa fue una época dorada para el fútbol en general, no solo acá en Sudamérica, que en Sudamérica habían grandes jugadores, sino a nivel mundial. Entonces también a veces uno recuerda esa época y se acuerda de Verón jugando en Italia, se acuerda de Hernán Crespo, de Batistuta, de Vincenzo Montella, jugando a la PlayStation, jugadores en Play 1 que se veían, eran unos cuadraditos ahí, pero ese era Batistuta y lo ponía a Roberto Carlos de delantero. Ese fútbol era muy bonito y ahí eso era algo pues como que también quería saber, porque sé que toda la vida he sido muy hincha del fútbol colombiano y el argentino, he sido muy seguidor como de esa parte. Pero en cuanto al fútbol mundial en general, el europeo o de otras esferas, ¿cuál ha sido pues como ese equipo o esos jugadores favoritos que has tenido, que te han marcado y que te han hecho enamorar más del fútbol también? Porque digamos, uno se queda, por ejemplo, se puede quedar solo con los jugadores del equipo de uno, pero a mí hay jugadores del estilo de Pirlo o del estilo de Kaká o de Ronaldinho que uno dice, estos manes hicieron del fútbol algo hermoso. ¿Cuáles tenés vos así como que te acordés y digas por qué más o menos te marcaron de esa manera? No, pues, a ver, equipo o jugador, ¿por dónde empezamos? Por todo, lo que sea. No, vea, yo siempre he tenido mucha afinidad por los equipos que son así como que mueven mucha pasión, a pesar de que no se leen mucho los títulos. Pero que al final cada tanto terminan ganando, porque eso es muy apasionante, porque yo como hincha de Medellín lo vivo, que cada vez que uno es campeón, uno, pues pucha, eso es un sudado con sangre, y se disfruta mucho más que en otras instancias. Uno quisiera que el equipo obviamente ganara más, no podemos decir que no, pero el hecho de que lo gane con tanto sacrificio le da un sabor mucho más bueno a las victorias que consigue, y sigo más o menos de cerca equipos que tienen un poquito, ¿sabes? Algo similar, no exactamente lo mismo, porque realmente nunca he encontrado dos equipos iguales en el mundo, pero a ver, en Europa particularmente siempre me han llamado la atención muchos equipos que son del Manchester City, ahora porque ya pues se volvió muy competitivo con el tema del dinero y todo, pero antes, digamos que en toda la época de los 2000, incluso antes del 2012, ellos eran como Medellín, pero en Inglaterra. Ellos solamente tenían 2 ligas inglesas, era muy similar. Sí. Ganaron la tercera liga inglesa después de 45 años, en el 2012, con ese gol agónico de Kun Agüero. Y bueno, ya en adelante ahí fue un equipo que lo supieron administrar muy bien y que le metieron mucha plata, obviamente, a tal punto de que llegó a ser el mejor equipo del mundo hace unos 2 o 3 años y hoy sigue compitiendo. Que es lo que uno esperaría algún día que digan como que este equipo ganó, pero bueno, ya háganle, pues aprenda, o sea, no nos vamos a quedar en los 45 años. Pero bueno, ese equipo, y hay uno en Alemania que me simpatiza mucho, que es el Schalke 04, que a ver, las hinchadas más bonitas de Alemania son 2, la del Schalke 04 y la del Dortmund. Y ellos son rivales. Sí, ellos no son de la misma ciudad, pero sí son de como la misma provincia o estado en Alemania, que es el estado de Düsseldorf. Gelsenkirchen es la ciudad de donde es el Schalke 04, que es más como un pueblo. Y el Dortmund, obviamente, es de Dortmund.
el Borussia Dortmund es de Dortmund, y hacen parte de un estado que se llama, si no estoy mal, Düsseldorf. Y los alemanes son muy apasionados, de los más apasionados en Europa por el fútbol son los alemanes y los ingleses, diría yo. Sí. Ellos son también muy apasionados y esas dos hinchadas son hinchadas que usted ve los promedios de asistencia a ellos, aunque ellos no están ganando como el Bayern München y los demás equipos, tienen asistencias de 70, 80 mil personas en promedio. Es una cosa impresionante, hermano. Y jugadores, no, realmente yo soy más de disfrutar los jugadores, no me agarro mucho un jugador. Pero sí disfrutaba mucho la época de los 2000 con el PlayStation 1, era tanto, es que eran muchos lugares muy buenos en comparación con hoy, sí es, o sea, no quiero ser como ese tipo de persona que dice, ay, todo tiempo pasado fue mejor y como que la nostalgia lo embarga, pero es que en serio que los jugadores que se veían en esa época sientan al que sea, hermano, hoy en día, les pasan por encima a los jugadores de hoy en día, o sea, los dejan pintados o regados en todo sentido, tanto en Europa como acá en Sudamérica, realmente. Porque digamos que fue una época en realidad en la que el fútbol fue más técnico que táctico y físico. Entonces se veía un fútbol más estético, más bonito, que al ojo del latino llena más porque nosotros somos más como de ese estilo de juego. A nosotros nos gusta más la gambeta, el túnel. O sea, nosotros disfrutamos mucho más ese tipo de cosas. Y en esa época, en los principios de los 2000, se veía mucho en todo el mundo. Pero los mejores jugadores que yo he visto, a pesar de todo, siguen vigentes para mí, que son Messi y Cristiano Ronaldo. Pues a mí me sorprende mucho como la pelea que existe como entre tanto en el mundo del fútbol, porque los que son fanáticos, yo te acepto que pueda ser fanático de uno de esos dos tipos, porque es lógico, son unos monstruos. Pero lo que ya a mí no me cae en la cabeza es que yo soy fanático de Messi, entonces tengo que odiar y denigrar a Cristiano Ronaldo y viceversa. Pero, sí, ¿qué carajos? No, o sea, sí. No, realmente no. O sea, a mí no me cae eso en la cabeza. Y yo creo que eso se origina mucho en la rivalidad de Barcelona-Madrid. Sí. Porque a partir de ahí fue cuando más empezó a crecer eso. Pero que... Y creció tanto que aparte ellos dos como que se dejaron meter en ese cuento, o sea, porque uno nota que aparte, a pesar que hablan con respeto el uno del otro, se nota cierta pullita y cierta rivalidad. Sí. Entonces ellos, a pesar que también eso les sirvió para ser mejores, porque ellos dos también lo han dicho abiertamente, y es, él me mejoró a mí, yo lo mejoré a él, de esa competencia, digámoslo así, sana que tenían, pero el fútbol es que también es eso, o sea, muchas veces, por más que queramos evadir eso, la rivalidad siempre va a estar y a pesar que seamos amigos, lo que sea, esa rivalidad no se quita del camino nunca y siempre queremos que al otro le vaya mal, pero en realidad no debería ser así. Yo quiero que a mi equipo le vaya bien y muchas veces confundimos eso con que al otro le vaya mal. Sí. Y yo digo que es una lógica, inclusive hace poquito se lo escuchaba en hincha nacional, que es muy reconocido, no digamos el nombre, pero todos sabemos quién es, que él decía, yo quiero que Medellín pierda todo lo que juegue. Y eso que, pues, digamos, sí, yo lo escuché también, en cuanto a diferencia de títulos hay mucha, y él aún así, él lo que quiere es que Medellín pierda todo lo que juega. Y digamos que es normal y es de parte del folclore del fútbol. Y ahí entra otra cosa muy del folclore del fútbol, parce, y es las cábalas. No sé si vos tenés cábalas y si tenés contanos un poquito como cuáles son esas cábalas. Y es muy particular porque, digamos, eso viene mucho de la escuela argentina, ¿cierto? Sí. De Bilardo y toda esa corte. ¿De pronto tenés alguna cábala que apliques siempre o en algún momento de tu vida la tuviste y ya dejaste como de lado eso y entendiste que, pues, que en realidad no deja de ser eso, una cábala y no va a aportar en nada al juego de tu equipo por más que quieras? Es muy charro porque antes sí yo era muy dado a eso y hasta un punto de que ya le cogí como fastidio, pero yo era, por ejemplo, de que cuando me estaba organizando para el estadio, bueno, los boxers que voy a poner, a todos los boxers como los que ganamos el partido anterior, entonces hay que ponerse estos, que la camisa. Todavía tengo cierto como con las camisetas, como que, bueno, esta es con la que sí, con ta. Por ejemplo, esta camiseta con la que me vine hoy, yo le tengo mucha fe porque de todas maneras fue con la camiseta con la que Medellín rompió los 45 años, entonces es cierto que siento que tiene cierta mística en ese sentido y pues una buena energía.
pero hay como que otras con las que, por ejemplo, yo siempre voy a un clásico, qué sé yo, y nunca hemos ganado. Y yo digo, no, ya, esta no me la vuelvo a poner, o sea, no se puede, ¿por qué no? Pero no soy ya muy dado a eso. Anteriormente sí lo hacía mucho con el paso que daba, con una cosa, con la otra, con si me iba por esta calle para el estadio, me voy por la otra, como que para el partido pasado me voy por acá. Y perdimos. Incluso ahora un poquito con el tema de cuando voy a ingresar al estadio, por esta puerta, por la otra, por acá ganamos, por acá perdimos. O sea, sí. pero muchas veces la pienso un poquito y tomo muy a la ligera la decisión ahí en el momento. Y ya después como que no le presto mucha atención. Pero de que todavía lo invaden a uno esos pensamientos, sí. Y ahorita nos contabas también que por tu pasión al fútbol empezaste como a narrar los partidos. Sí. Y curiosamente tenemos pues varias anécdotas con eso. Vos sos muy buen imitador de Mariano Clos, que yo considero es uno de los mejores narradores de fútbol del mundo. Y ¿por qué no nos regalas un poquito esa imitación? Un gol de Riquelme, puede ser el que le hizo a Brasil con la selección argentina. Vamos a hacer unos relaticos así, pero antes de eso, parce, yo te quería comentar algo. O sea, realmente por la misma influencia de mi papá, mi papá es una persona que disfruta mucho el trabajo. De hecho, él es feliz. El lugar donde él es más feliz es transmitiendo un partido hablando de fútbol. Él siempre lo dice. O sea, entonces yo al ver esa felicidad, cuando empezó a mí gustar el fútbol en la adolescencia, fue cuando empecé con este rollo de transmitir los partidos. No los transmitía como Mariano Clos, sino con mi propia voz, con mi propio estilo. Ahí tengo una calle llena de cassettes. A mí sí me parecía mucho y creo que me gustaba hacerlo similar a Marcelo Araujo. No sé, a mí ese señor pues, todavía no ha fallecido, pero él ya se retiró del fútbol porque hace poco escuché una entrevista donde el hombre decía: no, ya no veo fútbol argentino, solo veo fútbol inglés, ya me siento que es muy aburridor, me alejé mucho del fútbol, pero a mí me gusta mucho el relato del man porque él, aparte que sabía mucho fútbol, el relato de él era elegante, pero como sarcástico, un poquito con chistecitos ahí metidos, no chiste así sofocante, empalagoso como ciertos relatores de acá que no me parecen malos, pero que a veces ya como que empiezan a fastidiar. Marcelo Araujo era como muy elegante en su relato y a pesar de que no era el más vibrante, porque Marcelo Araujo no era conocido por ser un relator muy vibrante, me gustaba mucho la forma como decía Martín Palermo, el famoso, pues, la forma de que él gritaba el apellido de los jugadores, era algo muy que lo subía mucho. Y yo, por ejemplo, eso lo adopté mucho en mi relato personal y ya lo mezclé con otras cosas personales mías. Ya sí que no soy una copia del man, pero sí algunas cosas. Si usted escuchaba los partidos que yo narraba, que yo hasta llegué a narrar también en emisoras algunos partidos, por ahí graneaditos así, eran como así más o menos en ese estilo, sino que al final no me terminé dedicando tanto y le cogí mucha pasión a otras cosas que son ya personales de mi profesión y mi vida, que también me gustan, que no tienen que ver con el fútbol. Por lo mismo que vos decías, que uno va evolucionando. Pero si ustedes me preguntan por relatores, para mí Mariano Clos es el mejor relator del mundo. Pero lejos, o sea, ese tipo es... tiene energía, porque aparte de la forma del man de relatar, hermano, hace que usted, si usted es hincha de un equipo al que ese man le está transmitiendo un partido, usted siente que está en un partido épico, o sea, en la final de lo más, o sea, yo me acuerdo que Medellín hace poco, el último partido que Mariano le relató a Medellín pudo haber sido, bueno, no, creo que después se lo relató más, pero uno que recuerdo mucho, un partido en Tucumán, en Argentina, Medellín con el Atlético de Tucumán, que se fue a penalti y Medellín pasó. Yo sentía que Medellín estaba jugando la final de la Copa Libertadores, porque ese man y era la fase previa de la fase de grupos, y este man se manda unos relatos que uno siente, güey, madre, o sea, una cosa que realmente lo hace emocionar mucho a uno, y aparte que el man sabe, de que el man es muy respetuoso, se ha vuelto muy imparcial, ya le relata goles tanto a los brasileños como que no es muy común en el fútbol argentino. Los relatores de fútbol argentino suelen relatar mal los goles de los brasileños o de los rivales de los argentinos. Este ya no, tan es así que él se internacionalizó mucho y ahora con lo de la Eurocopa y todo se volvió así, pero vamos a hacer el relato, ¿no? Me gustan mucho, el relato que más me gusta de Mariano Clos es el que le hace Riquelme a Boca en el año 2007.
el gol de Riquelme, el primero en Porto Alegre. Vamos a relatar, ese es lo que más o menos me acuerdo. ¿Preparados, pues? Como decía Carlos Villarreal. ¡Atención! ¡Palerma! ¡Bataglia! ¡Palerma! ¡Ibarra! ¡Toquetea de Boca va! ¡Se ven Ibarra! ¡Ibarra! ¡Riquelme! ¡Riquelme! Del fútbol argentina, que no me parece que exagerado este Boca de Riquelme, el mejor de la Copa Libertadores, Boca campeón de la Copa, perdón, es cierto. 34 minutos de la segundo tiempo, Boca 1, Gremio 0, Riquelme Luisa. Creo que algunas cositas se me olvidaron, porque creo que eran los 24 minutos, algo así. Y el que le hace a Argentina a Brasil. A ver, yo trato de acordarme cómo era que... ya me acordé de la Brasil, Vamos a tratar de recrearlo, ahí me disculpan pues si no me acuerdo bien cómo era. Creo que la tenía... ¡Macerona! ¡Riquelme! ¡Invente, Román, invente! ¡Riquelme! ¡Argentino! Lo hizo Riquelme, inventó nomás Román. La Argentina 2, Brasil 0, Riquelme lo hizo. Y bueno, no hay muchos. Sí, es un gran relator. Y es muy bacano que también esa pasión te haya llevado por ese lado en algún momento de tu vida. Y ahí también, justamente por eso, seguramente tenés muchos recuerdos hay momentos históricos en el fútbol, ¿cierto? Ese gol que acabaste de narrar, el de Riquelme, se me pusieron los pelos de punta y todo, porque yo en esa época era muy fanático de Boca y de Riquelme en específico. No, y Riquelme, esa Copa Libertadores de Riquelme fue espectacular. Fue el puto amo. Y de verdad me pusiste los pelos de punta porque me acordé, yo vi ese partido en mi casa y yo celebré esos goles. No, yo también. Como si fueran del Medellín, o sea, yo celebré esos goles y yo golazo. Pues es que yo lo he dicho ya varias veces, Riquelme es mi jugador favorito de la historia. Es para mí el mejor, inclusive tengo la firma de él tatuada al lado de un balón de fútbol porque Riquelme pues para mí es lo mejor que he visto en cuanto a fútbol, independiente de que por mi razón y mi lógica sé que hay muchos que son mejores que él, sí. Pero para mí ninguno es... Él fue el que más lo enamoró. Para mí él fue el que me hizo amar el fútbol más que el resto, ¿cierto? Entonces me pusiste los pelos de punta porque me acordé justo de ese momento, que fue un momento histórico para mí en el fútbol, que yo decía, es que este man cómo juega tanto, es increíble. No, era tremendo. Entonces, ¿cuáles son como los momentos históricos también que en tu vida te marcaron a través del fútbol? Digamos, también puede ser goles memorables que estabas pasando por un mal momento y ese momento con ese gol o con ese campeonato o ese mundial en específico o lo que sea te hizo vibrar diferente y te hizo que quedara ese momento histórico en tu memoria para siempre. Pues yo siento que primero el campeonato del 2002 del Medellín, hay tres, yo voy a mencionar tres, dos que tienen que ver con el Medellín y uno con la selección Colombia. El del 2002 del Medellín fue un campeonato que yo tenía 12 años en ese momento y que debido a toda la emoción que cargó haber ganado esa estrella, y yo fui a todos los partidos de local de ese campeonato, excepto a uno que perdimos con Tolima 2-1 en el Atanasio, pero yo fui de resto a todos los partidos de local, fui a los dos clásicos, 0-0 y 1-1, fui a la final, fui a todo el torneo. Y digamos que esa expectativa y cómo se fue dando, eso a uno lo marca emocionalmente tanto que yo todavía recuerdo muchas de las cosas que yo viví en esa época de mi vida, porque el cerebro como que, no sé, de alguna forma como que atrapa todos los recuerdos, a más allá que no hayan sido futbolísticos. El del 2004, me marcó mucho, tan es así, que una de las cábalas que ahora me hace acordar, cuando me llegan al campeonato en el 2004, yo tenía una gripa terrible. O sea, yo estuve por un mes con una gripa que no se me iba, ese hijo de madre, pero que a mí me marcó esa gripa porque yo estaba muy feliz, pero con gripa, con dolor de cabeza, me daba fiebres.
Tan es así que muchos años cuando ya están cerca de la final, ya a mí me da gripa, como que me va a sacar, uy, vamos a ser campeones, como que bueno, porque llego y como que el cerebro me transporta a ese lugar donde yo fui muy feliz con esa gripa viendo a Medellín campeón. A mí me pasó eso fue en el 2002, estaba llevado, o sea, no podía estar más enfermo. Y ese día, me acuerdo que el día que quedó campeón Medellín, 22 de diciembre del 2002, había una reunión familiar, una tía siempre nos reunía a toda la familia, y yo no fui porque estaba muy enfermo, entonces nos mandaron el ajiaco a nosotros, que hicieron ajiaco ese día para todos, nos mandaron a mi papá y a mí, y mi papá se quedó conmigo, no, entonces yo me quedo cuando estoy viendo el partido, no sé qué, se quedó conmigo, y hace el gol Mao Molina, y ese ajiaco voló por la casa, eso quedó en cualquier parte, menos donde estaba, ¿cierto? Entonces, son esos recuerdos que le trae el fútbol a uno, y después mi papá y yo limpiando, felices, porque Medellín había quedado campeón, limpiando la casa, y salí enfermo y todo, que a la vuelta olímpica con todos los hinchas de Medellín. Sí. Entonces, claro, esos momentos, y aparte entonces de esos dos, con la selección colombiana, es que hay otro. El del 2014, sí, yo creo que ese mundial, incluso creo que el mejor mundial que yo he visto es ese de Brasil. Fue un mundial muy bueno, a pesar de que ya no estábamos en la época de los 2000, sino una década después. Tuvo muy buen nivel, la verdad. Había selecciones muy buenas. Y todo hay que decirlo, la selección colombiana de ese mundial era muy buena. Realmente era muy buena. Y daba gusto uno parcharse a ver los partidos de Colombia. O sea, realmente era muy bacano. Ese 2-0 con Uruguay, me acuerdo muy bien. O sea, lo que estaba haciendo. Entonces, realmente son cosas que uno dice, joder, madre, sí, lo marcan a uno. Pero ahora que vos mencionas lo del 2002, muy charro, porque bueno. No sé si quieres después que comente esta historia de esta camisa y de lo que pasó ese día, porque yo me acuerdo que mi papá se va para Pasto y anécdotas de lo que le pasó a mi papá en Pasto en esa transmisión allá, él las cuenta y las repite siempre, pero es que todavía al día de hoy son muy impactantes. Pero cuando él se va para allá me dijo, tenemos que traer a tu papá acá para que nos cuente. No, hay que traerlo. Sí, el hombre le cuenta bastantes cosas. Él sí tiene unas historias muy chéveres para contar y pues obviamente él se le da mucho eso. Le podemos decirle para que venga por acá. No, vea, parce, la verdad es que él llega y me dice cuando se va para Pasto, Andrés, si Medellín queda campeón, esto por acá no vaya a salir, se va a putear, que no sé qué, bueno, no utilizo estas palabras, pero que la pólvora, que puede que le hagan daño, que yo era un niñito ahí también. No, para Medellín campeón y para afuera. Vale, Medellín quedó campeón y yo ya estaba andando por todo lado, pero muy charro, hermano, porque en esa, yo recuerdo ese partido, en la cuadra donde yo vivía, todos eran hinchas de Medellín. Entonces, una esquina de una señora que se llamaba Doña Rosa. Y nos fuimos todos para allá para ver el partido, pero donde mi familia, que queda como a 3 casas ahí cerquita, también lo estaban viendo en la sala. Y una gente del frente en otra esquina, ahí al frente también estaban viendo, y eso era pero gentío en cada una de esas casas, porque fue un 22 de diciembre, sí. Un domingo, era muy navideño todo. Sí. Y eso por la tarde, no se me olvida. Y entonces eso fue minuto 27 cuando a David Montoya le tapan ese penalti, Andrés López creo que era el arquero del Pasto. Sí. Obviamente la tensión era muy grande porque es que nosotros cargamos con 45 años sin ganar título y un penalti puede ser contra el equipo Chupame este penco y no, como hasta el día de hoy ya estamos cagados porque uno sabe que cuando usted empieza a generar inseguridades a raíz de esas derrotas y entonces llega Montoya que era uno de los más cracks de ese equipo y se lo tapan y uno es como, ay Dios mío, va a volver a suceder tal. Y minuto siguiente, porque fue al minuto siguiente, sí. Tiro libre de Mao. Cuando yo vi que a Mao le quedó ahí, es ahí donde le queda a Mao siempre, porque Mao ya había hecho por ahí 3 goles de ese torneo desde ese punto. Y yo siempre que le queda a Mao ahí, es gol. Mao le había hecho goles ahí al Cali, hizo gol al Envigado. Y el Envigado lo cruzó para el palo del arquero, sí. Que fue el primer gol de tiro, primero segundo gol de tiro libre de Mao en el Medellín. Yo también estaba en el Parque Estado Sur. Sí. Y yo me acuerdo que en el Polideportivo mi papá es que bueno, este Mao que no va a hacer más goles en el Medellín de tiro libre cuando en Santa Fe y Envigado mantenía haciendo y se la clavó el arquero a Jaime Brand. Sí. Yo me acuerdo. Y entonces de ahí en adelante él se hizo como otros 2 o 3 golcitos de ahí hasta antes de la final desde ese mismo punto. Le hizo uno al Cali, que yo me acuerdo que fue un golazo también, el arquero era Salas, un arquero argentino. Y
Y cuando yo vi que le quedó ese tiro libre, yo, eso es gol de Mao, eso es gol de Mao. Porque era el punto exacto para él, ahí era donde él sabía como darle el mejor. De hecho, creo que es el punto donde más goles hizo él en toda su carrera de tiro libre. Después de eso, muchos más hizo en el Medellín desde ese punto. Sí. Y entonces, cuando Mao hace ese gol, hermano, yo creo que similar a ese gol que hayan celebrado los hinchas de Medellín, de pronto el que le hizo Baloyes al Cali en el 2004, que incluso creo que fue el gol más gritado de ese campeonato, por encima de los de la final. Sí. Puede haber sido el de Vázquez Chacón al Gremio. Se me escapa por ahí, porque es que yo diría que... El de Marrugo Junior. Pero es que ni siquiera, porque es que eso lo de Mao era una cosa, tiene mucha mística, llegó el de Mao. Lo que yo siento con el de Marrugo es que fue como, no solo gritar gol, sino gritar campeón. Sí, el segundo sí. Porque ya fue, ya la gente no gritaba. La gente estaba en la tensión del momento de Junior encima, tiro de esquina, sí. Y él el Marrugo y se cayó el estadio porque... Y no gritaban gol, sino la gente gritaba campeón, nadie gritó gol, campeones, todo el mundo gritaba campeones y no había otra. Entonces siento que ese fue muy gritado también. Sí, pero por el contexto, pues. Mira que cuando Mao hace ese gol en Pasto, lo que me llamó mucho la atención es que sale toda la gente de esas casas que te acabo de mencionar, todo el mundo se regó en la calle a abrazarse. Claro. O sea, porque todos estaban en sus casas, pero el mismo todo el mundo inundó la calle con una locura y todo el mundo era llorando, hermano. Sí. Todo el mundo era llorando. Yo creo que al otro día abrieron el estadio y ese estadio era así lleno de gente. Y son como recuerdos muy bonitos que le deja a uno el fútbol. Sí, eso fue una cosa así y realmente eso es como lo... Y el fútbol le marca a uno la vida completamente, digamos que yo creo que el 90% de las personas que tienen que ver con vos, al igual que conmigo y con todos los que somos futboleros, saben eso, que gran parte y principal y primordial de nuestra vida es el fútbol. Digamos que mucha gente le cuesta inclusive entenderlo, pero ahí parece cuál es como esa enseñanza que te deja el fútbol, qué es lo que te dejó el fútbol a vos para tu vida, que vos decís, gracias al fútbol pude entender mejor esto, o pude sobrellevar mejor una pena, o porque el fútbol me ayudó a mejorar como persona. Aparte, yo siento que el fútbol a uno le enseña en sí como, el fútbol es como la vida, toda en general, que uno tiene que caerse y volverse a levantar siempre, y que hay que limpiarse el pantalón, el polvo y vuelve e inténtelo, pues es la dinámica del fútbol y de la vida. El fútbol representa eso para mí, o sea, la resiliencia que uno tiene que tener con el vivir y que ni los triunfos son para siempre ni las derrotas tampoco. Y no te he contado la historia de esta camisa. Sí. Yo te la empecé a contar ahorita. Sí, que Choronta le prometió en el 2001, sí, la roja. Todo el 2000, eso fue en el diciembre del 2001. En el 2002 una mamadera de gallo, pues no iba mamadera de gallo porque Choronta, dentro de lo que mi papá me contó, con lo que interactuaba, el man muy serio, sí. O sea, realmente. No se daban las cosas, o sea, por logística, porque entonces, qué sé yo. La roja, nada, ay, Ivancho, qué tal, En ese entonces mi papá trabajaba con Rodrigo Londoño Pasos, del Juve, ellos transmitían por emisora Claridad unos partidos de visitante. Entonces eran el Juve y el Versátil y Alberto de Tancur. Entonces, todo el año viajando y prácticamente era la única emisora que viajaba con los equipos visitantes, tanto con Medellín como con Nacional, pero pues obviamente los jugadores de Medellín ya enseñados a ver en otras ciudades. A mi papá, que como eran ellos dos nomás, mi papá era el comentarista, pero él también hacía el trabajo de camerino. Él se iba a los camerinos, yo a veces hasta lo acompañaba cuando los dejan entrar en todas las ciudades. Ahora hoy en día ya no se puede. Entonces había algunas ciudades que no jodían tanto. Venía con el hijo, hágale, entre. Todo bien. Entonces él llegaba y con su grabadorcita hacía las entrevistas a los jugadores en el camerino y subía y las ponía arriba en el micrófono en la cabina, en el estadio donde estuvieran. Era como la dinámica que tenían en ese entonces. Él ya hoy no hace reportería, que trabaja en una cadena que ya tiene como los reporteritos. Sí. Pero entonces en ese entonces, al hacer tanta reportería y tal, estaba muy cerca de los jugadores. Y en esa, cuando él se va para Pasto, pues me llega y me dice un mancito ahí cuando estábamos en esa casa allá en el 2002, en el día del descontrol ahí que te estaba comentando por la cuadra,
llega y me dice, además que hoy le trae que le van a dar la de Choronta. Y yo le digo, no, yo no creo porque Choronta le prometió fue la roja y pues ese día Medellín está bueno con la blanca, en Pasto. Terminó el partido Medellín campeón, por la noche mi papá me llama, ¿qué hubo, mijo? ¿Cómo estás? Viene, por acá le tengo un regalo, así me dijo, yo, ¿cómo así? Es que sí, la de Choro, mijo, mañana la ve. ¿Qué? O sea que esta es la de cuando quedamos campeones. Esta, qué pena, si quieres me paro como para que, ahí, no sé, para que le pille. Esta camiseta es la camiseta con la que jugó Choronta Restrepo en Pasto el 22 de diciembre del 2002. Es una reliquia. Parce, no, muchas gracias por el espacio. Es muy bacano también escuchar como las historias de amigos cercanos que a pesar que somos tan cercanos no tenemos todas esas historias siempre, no nos las contamos siempre porque nos pasamos mucho tiempo hablando es de la actualidad del equipo, ¿cierto? Entonces no nos contamos ese tipo de historias. Me parece muy bacano, parce, y muchas gracias por este espacio, por venir y contarnos todas estas historias y anécdotas a través del fútbol, que es como lo más bonito que nos deja este deporte. No, muchas gracias a usted, parce, por permitirle a uno como expresar ese tipo de, ese lado de uno en este tipo de espacios y que ojalá, yo quedo muy amañado, ojalá pueda volver porque historias de Argentina me quedaron unas muchas que la verdad ya yo quedé muy impactado con muchas cosas y nada, también por ahí le voy a decir al cucho mío que se pase la avenida por acá, que es muy bacano decir, él sí que tiene historias no solo como periodista, sino como hincha mismo, a pesar de que él no muestra ese sentimiento de hincha como en su trabajo, pero realmente él es muy hincha. Mi hermano es muy hincha de Nacional y conoce que mi papá es hincha de Medellín, pero no, todo es muy bacano, o sea, el ambiente y realmente en la familia no tenemos problemas con eso. Yo trato de no tocar temas. Del respeto. Y la verdad te agradezco ahí por haberme invitado, muy bacano, parce, y la buena pana. Sí, Todo bien. Y vos como hincha, ¿dónde naciste? Contanos en los comentarios y hagamos crecer juntos la memoria de la tribuna. Síguenos en nuestras redes sociales y compártelo con tu amigo futbolero. Nos vemos en el próximo partido.